y hay un sistema donde se refleja en inteligencia qué sucede, quién, desde dónde y desde cuándo. Y sin embargo, pues un vídeo que era evidente que en el momento que saliera a la luz iba a producir lo que ha producido, al margen de que se tome como excusa o no, yo esto no lo sé porque no tengo elementos de juicio para determinar si los ataques contra el consulado de Bengasi vienen motivados por esto, ha sido por excusa. En todo caso es un ataque terrorista, evidentemente, que hay que perseguir y sancionar, y probablemente es reflejo de que el terrorismo quiere estar presente siempre en cualquier país, en tanto en cuanto no se acepten sus postulados, y en el caso de Estados Unidos es que es un objetivo permanente para el yihadismo. De modo que si es fácil en Bengasi poner una bomba o atacar con armamento pesado a una embajada de Estados Unidos, lo van a hacer. Y si fuera fácil en Mali, lo harían. Y si es fácil en Somalia, pues también lo harán. O si es fácil en España, pues lo volverían a intentar. Por tanto, quizás aquí el error está en que este país en formación ahora pues no tiene las estructuras de información, inteligencia e investigación suficientemente arraigadas para prevenir un ataque de esta envergadura. Pero el problema es que precisamente porque el mundo musulmán decimos siempre, es que hay que interpretarlo, sí, claro, es una cultura totalmente diferente y no es que no podemos mover este papel ni aquello, es decir, tienen que evolucionar hacia adelante, pero evidentemente los precedentes eran claros. Las caricaturas de Mahoma en Dinamarca hace unos años provocaron una cadena incontrolada de violencia. Después la quema del Corán del presbítero aquel, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, desde luego no debe tener dos dedos de frente, y sobre todo habría que cuestionar también cómo un señor que anuncia que va a quemar un Corán y que hay 4 personas allí, todos los medios de comunicación del país dicen gran noticia y nos vamos allí, con lo cual el efecto expansivo, la onda expansiva es tremenda y produce nuevamente un desencadenamiento tremendo de violencia. Y aquí ha vuelto otra vez. Y lógicamente el año que viene pues más o menos ocurrirá lo mismo. Entonces también habrá que pensar por qué está sucediendo esto y hasta qué punto no habría que reflexionar sobre el particular, al margen después de que haya hechos delictivos que habrá que investigar y determinar. Bueno, no quiero dejar sin contestar las preguntas primeras, aunque sea telegráficamente, aunque ya algunas están contestadas a lo largo de la exposición también. Justicia universal en México al narco y al gobierno. Bueno, al gobierno no tengo nada que decirle de la justicia universal. Si es que alguna persona ha cometido un delito, para eso hay tribunales en México que lo tienen que valorar y enjuiciar. El gobernante o el funcionario o la persona normal que comete un hecho delictivo, sea desde un asesinato a un hecho de corrupción o a una infracción de tráfico, pues hay unas normas, hay unas leyes que lo que tienen que hacer es aplicarse, exigir la responsabilidad con todas las garantías, y ahí se acabó la historia. El principio de jurisdicción universal en el narcotráfico se aplica, claro que sí, se aplica. Todos aquellos países que lo reconocen. Hay países que no lo reconocen. No es el caso de México. Y en el tema del narcotráfico es un delito cuando lo es transnacional y por tanto no hay dificultad en aplicarlo. Cada vez que se ordena la detención de un individuo que está, no sé, en Barcelona, otro en Moscú, el otro en Colombia y otro en México, y hay una operación de narcotráfico en marcha, pues se puede de alguna forma aplicar el principio de jurisdicción universal. Si el hecho se concreta en Moscú, pues puede perseguirse. ¿Por qué? Porque hay una vinculación, etcétera, con el país respectivo. Justicia en México. Justicia en México, como en cualquier país, puede funcionar mejor o peor. Existe. No soy yo en España quien va a poner de ejemplo a España cuando el 73% de los españoles dice que la justicia es un desastre.
y eso es una realidad. Es decir, es la institución, junto con la de los políticos, peor valorada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso significa que los jueces no son independientes? No, pueden serlo y de hecho lo son. ¿Eso quiere decir que los jueces son corruptos? No, no tienen por qué serlo. Habrá alguno que pueda serlo. Entonces tendrá que penar, tendrá que responder a quien corresponda. Lo que ocurre es que hay una carencia dentro de la institución de la justicia, como la hay en otras instituciones, y lo que se tiene que hacer es implementar los mecanismos para que esa justicia sea realmente efectiva. Es, por ejemplo, lo que se está haciendo o se ha hecho en este Estado con el cambio de procedimiento de investigación o de sanción del principio inquisitivo al principio acusatorio y la publicidad. Toda transición produce unas distorsiones hasta que se asienta. Sin lugar a dudas y objetivamente, una justicia oral, una justicia basada en el principio acusatorio es siempre más justicia que una justicia inquisitiva de la mano de jueces que no se saben dónde están ni lo que hacen. Por tanto, la transparencia es la que tiene que ponerse. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos queremos, lógicamente, cuando de nuestros derechos se trata, que se nos dé la solución ya, ahora e inmediatamente. También hace falta por parte de las instituciones una pedagogía de lo que es ese sistema judicial, de las obligaciones que como ciudadanos conllevamos, que tampoco se pueden solucionar las cosas en 5 minutos. Y ahora bien, cuando el retraso es injustificable, pues habrá que exigir la responsabilidad al que sea el culpable de ese retraso. Llámese juez, llámese fiscal, llámese secretario de gobierno o llámese como se quiera llamar. Lo de Arteal, sí, la solicitud de inmunidad, la concesión de inmunidad. Mire, yo no conozco en profundidad el caso, sé cuál es, sé cómo se ha producido, sé que está implicado el expresidente Ernesto Zedillo, sé que se ha concedido una inmunidad por las autoridades judiciales norteamericanas. Yo entiendo que probablemente hubiese sido mejor aclarar definitivamente el hecho y habría mucha más tranquilidad por parte de todos y cada uno de los contendientes. Pero vuelvo a decir, en el país, en México, hay tribunales, hay posibilidades de exigir justicia. Pero también las víctimas tienen derecho a acudir, como lo han hecho en una demanda civil o de consecuencias civiles, a Estados Unidos. En otros casos ha prosperado. En este no lo ha hecho, pues habrá los que han acudido a este mecanismo tienen la vía correspondiente para solicitar que en definitiva el tribunal que corresponda confirme o revoque esa decisión. Es decir, hay un cauce procesal y que se respete. Yo siempre he dicho en ese caso, alguna vez que me he pronunciado, que es aquí en México donde se tienen que resolver. La cuestión que me preguntaban sobre la Haya y los condenados a muerte en Estados Unidos, supongo que se están refiriendo al caso Medellín, ya de hace unos años, y las dificultades de acceso al acceso consular que en varios estados de Estados Unidos o no se llamaba al cónsul para que asistiera a personas, en este caso de nacionalidad mexicana, que no sabían tampoco inglés y que quedaban totalmente indefensos, y que, si no recuerdo mal, bajo el gobierno del presidente Fox se planteó una demanda por México contra Estados Unidos en la Corte Internacional de la Haya y se ganó. La ganó México y después el estado de Texas o algún otro pues dijo que ellos eran más salerosos que la propia sal y que no lo aplicaban porque ellos eran lo que eran, son tejanos, pues ya está. Pues entonces el Tribunal Supremo de Texas dijo, nosotros, la jurisdicción internacional no va con nosotros, es Texas y aquí se hace lo que nosotros decimos. Bueno, eso obligó a la estructura federal correspondiente, al gobierno federal, a tomar unas medidas para cumplir las resoluciones internacionales, de modo que esa cuestión ya quedó resuelta, aunque, insisto, se generó un conflicto gravísimo entre qué era prioritario, la sentencia o resolución del Tribunal del Estado o la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Lógicamente, los que pensamos
que no vivimos en una cápsula en cada lugar, entendemos que es obligatorio lo que la Corte Internacional de Justicia impone a un país que se somete a la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Internacional de Justicia no es la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia es aquella a la que voluntariamente se someten los Estados para que se resuelvan conflictos entre ellos. Por ejemplo, Argentina y Uruguay para el problema de las celulosas en el Río de la Plata. Nicaragua y Costa Rica en torno al tema del río San Juan y la supuesta extensión o ocupación de territorio que Nicaragua hizo en detrimento de Costa Rica. Y este caso, como otros muchos, entre Estados Unidos y México. Tema Ciudad Juárez. Bueno, pues cuánto y cuánto se ha escrito y se ha dicho sobre las mujeres de Juárez, sobre la impunidad que todavía hoy existe y cómo la inseguridad de esa zona. Nosotros hemos estado allí no hace mucho hablando de estos temas y yo estoy desde hace muchos años vinculado con organizaciones de mujeres de Juárez y hemos intentado impulsar no solamente visitas de Naciones Unidas, sino informes, incluso con el gobierno Fox. Yo mismo mantuve varias conversaciones con el presidente Fox para que tomaran medidas y se tomaron las primeras medidas desde el gobierno federal, mandando fuerza militar o fuerza federal hasta el lugar. Luego, bueno, hubo una serie de circunstancias. Hoy día parece ser que sí hay una clara intención en investigar esos hechos y, sobre todo, después de la sentencia de Campo Algodonero, pues ha quedado en evidencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México no había cumplido lo que debía en ese caso y en otros similares. Por tanto, yo creo que la situación es mucho mejor que hace 15 años, sin lugar a dudas. Queda mucho para andar, pero también me consta que ahora, en la actualidad, la justicia de Chihuahua y en este caso en el tema de Ciudad Juárez está actuando con mucha más diligencia y también a nivel federal después de todas y cada una de las intervenciones nacionales e internacionales que hay. Y en este punto, cuando estuvimos, lo que sí hay es un movimiento cívico, social, de concienciación enorme, muy organizado, con una reacción muy, muy importante, el movimiento social en torno contra la impunidad. Y así lo encontramos y la verdad es que fue muy impactante y muy satisfactorio ver que la implicación de la sociedad civil en este tema, y es muy importante. Bueno, aquí me quedan dos preguntas, pero una no entiendo ni lo que he escrito, de modo que no la puedo contestar. Ya soy peor que los médicos. Os prometo que no sé lo que he puesto, por tanto, espero que en mis contestaciones en general haya quedado contestada. Impunidad y corrupción como norma, ¿cómo combatirlos? Bueno, yo creo que en torno a la impunidad hemos tratado de aportar algunas ideas, algunas experiencias, hay muchas más, hay ejemplos. No solo en España, hay ejemplos como, por ejemplo, se vivió en su momento en Sicilia, cuando la mafia Cosa Nostra no solo atacaba a instituciones, sino a jueces, a jefes de Estado, a todos y cada uno que no cumplían cada uno de esos pautas que ellos establecían. Sin embargo, en un momento determinado fueron algunos jueces como Giovanni Falcone, como Paolo Borsellino, entre otros, a los que les costó la vida y le levantaron uno el coche y el otro con 700 kilos de explosivos en el año 92, o a militares como el general de la Chiesa, que le reventaron también en Palermo, y como tantos otros que dieron su vida, pero poco a poco consiguieron que se invirtieran las circunstancias y consiguieron una relativa pacificación y un desembarco del Estado que acabó con un combate más eficaz frente al crimen organizado. Ahora se parece que se vuelve a producir
una vuelta atrás. ¿Por qué? Pues porque esto es como todo, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando nos plantean una cosa, decir que se haga esto, esto y esto, y nos olvidamos y nos vamos a otro ámbito. Y las organizaciones criminales no tienen tiempo ni lugar, sino que existen para eso y para aprovechar precisamente los olvidos de las instituciones y para encontrar los espacios correspondientes para continuar su actividad criminal y sus beneficios. Y no se detiene. Por tanto, la acción del Estado, ¿cómo combatir? Pues tiene que ser con medidas de alcance equivalente. No quiero decir que nos convirtamos en delincuentes, porque la línea divisoria entre el Estado de Derecho y el crimen es muy clara. Lo que digo es que tenemos que utilizar unas técnicas para desvirtuar y para desbaratar las propias organizaciones. Si le quitamos el polvo a los extremos de las organizaciones, no avanzamos nada. Habrá que apuntar al núcleo de las mismas, habrá que apuntar a las estructuras, habrá que investigar la financiación, el lavado de activos, es decir, las relaciones internacionales, el soporte entre unas y otras, cómo se conectan, qué redes de corrupción las unen, cómo se establece esa vinculación con determinadas estructuras o funcionarios del Estado o del país. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? Estableciendo redes complejas de investigación, coordinación, preparación científica, etc. Y luego, ¿cómo combatir? Pues hablábamos en la comida que hemos tenido con el gobernador inspector Graco, una anécdota, y con esto termino, que hace ya mucho tiempo acontecía en Francia cuando el escritor y pensador Víctor Hugo, que era un hombre beligerante por la ética y los principios, de los cuales tan faltos estamos en la actualidad, pues se reunió con un grupo de empresarios. Y los empresarios, muy atentos al discurso, le dijeron al final: maestro, ¿y cómo podemos nosotros contribuir a luchar contra la corrupción con esos principios que usted expone y que todos estamos de acuerdo? Y él les contestó: hagan ustedes escuelas. Efectivamente, es decir, el papel de la educación en un país resulta básico. Es decir, cuando nosotros en España seamos capaces de, cuando nos van a arreglar una gotera o un sanitario o una pared, y cuando nos pasen la factura, antes de que nos pasen la factura, no aceptemos que nos hagan la pregunta de con IVA o sin IVA, pues entonces estaremos en el buen camino. ¿Sí? ¿Usted por qué me tiene que decir a mí con IVA o sin IVA? Usted me cobra lo que vale y me pone el IVA, que es lo que dice la ley, el impuesto. Me hace trampa. Es que le cuesta 100, con IVA 110, sin IVA 100. No, me cuesta 110. Por tanto, cuando seamos capaces de asimilar que esas conductas no son de recibo, estaremos haciendo válido el pensamiento de Víctor Hugo. Bien, pues muchas gracias. Cerraremos esta charla con una pregunta que estoy seguro que el juez Baltasar Garzón nos va a responder en un minuto. No puede. Y la pregunta viene de ustedes y es la siguiente: ¿cuál es el perfil ideal, en su opinión, de un juez? Bueno, yo creo que lo dice la ley, ¿no? Imparcial, independiente, con apego a la legalidad, y ahora añado, defensa de las víctimas frente a cualquier otro interés, y que conozca aceptablemente el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. No llegué al minuto. Agradecemos la participación brillante y sin duda también emotiva de la fiscal Dolores Delgado y del juez Baltasar Garzón. Muchas gracias. Gracias.
A continuación, el director general del CIDEM, Jesús Manuel Araiza, hará la entrega de reconocimientos a los participantes. A la fiscal Dolores Delgado. Al asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, don Baltasar Garzón. Y al profesor del CIDEM, Samuel Schmidt.